5 minutos faltan para las 10 de la mañana, veníamos charlando, hay muchos que quieren desentenderse del menemismo, aunque su legado goza de muy buena salud, y nosotros también queremos rescatar algunas cosas, pero de las luchas contra el menemismo, y para eso lo tenemos a Gaby Piro. Gaby, muy buenos días, ¿cómo andás? Buen día, Pato. ¿Cómo andan ahí todos? Tom. Hola, Piro, recién nos levantamos. No, 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 no. No Ya, aceptes esas ya calumnias, Piro, porque a los que nos ven ya despeinados me siempre nos dijeron dicen eso. que porque recién nos levantamos, y no es así, siempre. Los ojitos, Algunas un poco veces, de claro. pepino. Un poco de pepino en los ojitos. 10 puntos. No, son los lentes de contacto que me acabo de poner. Totalmente, Bueno, Gaby. ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy, como decía Pato, íbamos a hablar un poco de los 90, pero no de la parte, digamos, gubernamental o menemista, sino justamente de las resistencias. Porque, digamos, uno cuando habla de esa época o cuando nos referimos a esa época en general, nos acordamos, por un lado, de una fuerte ofensiva patronal, digamos, y gubernamental, las privatizaciones, la hiperinflación, todo lo que vino en los 90, y además una ofensiva en el terreno ideológico, digamos, la idea esta de que la clase obrera había dejado de ser un sujeto de transformación social o que ya no existía. Los libros, algunos se titulaban Adiós al proletariado, digamos, a la vieja idea, ¿no? O considerándolo como una vieja idea que ya no tenía vigencia. Sin embargo, la verdad es que viendo los años 90, vemos una fuerte intervención de la clase trabajadora durante todo ese periodo. Ya al principio de esa década se ven fuertes resistencias contra las privatizaciones y contra las regulaciones laborales que quería imponer el menemismo. Por ejemplo, vemos peleas importantes en los ferroviarios, en los docentes, en los telefónicos, luchas en algunas fábricas puntuales y bastante importantes, Asindar, Somisa, Aerolíneas Argentinas, también contra la privatización, y peleas incluso en lugares en donde había fuerte tradición de lucha, como en el astillero Río Santiago o en yacimientos de Río Turbio, ¿no? Que venían de procesos de organización desde los años 70 y que no habían podido ser desmantelados. Sin embargo, en general, esta operación, digamos, ideológica, lo que ocultaba centralmente o lo que buscó ocultar es que muchas de las peleas, producto de la traición de las burocracias sindicales y de esta situación de desocupación, se dieron muchos casos fuera de los lugares de trabajo, digamos, y todo lo que se llamó como movimiento de desocupados o luchas piqueteras en realidad fueron grandes acciones también de la clase trabajadora, por ahí no en el lugar de trabajo, como tradicionalmente se concebían las luchas obreras, sino que se empezaron a crear nuevas formas de lucha en sintonía con estas circunstancias, digamos. Y acá tenemos algunos procesos que por ahí son ejemplificadores de esto que estoy diciendo. Uno de los puntapiés de todo este proceso fue el llamado santiagazo o santiagueñazo, se lo denomina de las distintas maneras, hacia fines del 93, que fue uno de los primeros procesos en donde se dio de esta manera una gran revuelta popular, en donde se combinaba la crítica o la lucha contra la desocupación con un problema, digamos, de bronca acumulada localmente, ¿no? Ahí había grandes dinastías, estaba la dinastía de los Juárez gobernando hacía ya décadas, y los primeros que salen son los trabajadores estatales, ¿no? Que pedían la renuncia del gobernador y actúan con los métodos que van a ser tradicionales ya en ese periodo, ¿no? Piquetes, y al mismo tiempo avanzan sobre las instituciones denunciando la corrupción generalizada en la provincia, ¿no? Prenden fuego el Poder Judicial, la Casa de Gobierno, la legislatura, se enfrentan a la policía, e incluso los gendarmes, los policías que habían ido a reprimir tienen que retroceder, y prácticamente la ciudad queda controlada por los manifestantes, y el gobernador tiene que renunciar y asume un nombre que por ahí le suena, Juan Schiaretti, ¿no? Ahí Sí. salvándole las papas al menemismo, siendo gobernador interventor de la provincia tras la renuncia del gobernador que había tirado abajo el santiagazo, ¿no?
Te agrego una cosita, Años más Gaby, tarde, por el Santiagazo. sí, Hay varias imágenes que circularon cuando fue en las redes sociales, cuando fue lo de Guernica, perdón, porque en aquel momento, no, o sea, no había tanta masividad, pero sí salieron un montón de mujeres también y había una nota que había hecho, creo que Bazán, que les preguntó a las mujeres por qué estaban ahí y por qué salen a pelear, y una dijo, porque ya no le puedo dar ni leche a mi hijo, le estoy dando pan y agua, como expresión también de la época del hartazgo y también como las mujeres estuvieron también en ese momento en la primera línea. Una perlita nada más te agregaba. muy buen dato, sí, incluso muchas de las experiencias estas, ahora lo vamos a comentar, pero después se van acumulando como tradiciones que van quedando, digamos, a lo largo de los años, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta segunda experiencia que les iba a comentar, que era el caso de Cutralcó y Puente Winkle en el 96-97, una de las reclamos que aparece con más fuerza es el de trabajo genuino, y esto es muy importante, ¿no? Porque los desocupados, que en ese caso estaban muy vinculados al proceso de privatización de YPF, ¿no? Estas dos ciudades dependían enormemente de la industria petrolífera. Piensen que solo en 4 años, o sea, desde que comienzan las privatizaciones hasta el 96-97, pasa la desocupación en esas ciudades del 3 al 32%, es decir, es un proceso enorme La de guerra, ataque a los devastador. trabajadores. Claro, o sea, prácticamente la ciudad queda vaciada, digamos, e incluso algunos planes que había en ese momento de recibir nuevas inversiones, promesas tipo, no sé, como hoy sería Vaca Muerta o esas minas de oro que prometen algunos gobernadores, bueno, habían quedado descartadas y eso es lo que llena de bronca a la población y comienzan los piquetes también como método que se va a instalar durante todo este periodo y los cortes de ruta, ¿no? Una forma de decir, acá no entra nadie en la ciudad, controlamos el acceso y imponemos algún tipo de que se dé una respuesta por parte de la gobernación, que en ese momento era el famoso ZAPAC. Nosotros conocemos a ZAPAC más recientemente, las represiones en Neuquén, esto ya era en los 90, ¿no? Una dinastía también en esa provincia, esto también tiene en común con el Santiagazo, ¿no? Y bueno, se produce una movilización tan masiva, estos cortes de ruta empiezan a tener tanta simpatía por parte de la población que cuando se producen las represiones hay un acompañamiento fuerte de otros sectores, de docentes, de estatales, ¿no? Bueno, de los vecinos de la zona, al punto de que hay una imagen famosa de una jueza yendo a desalojar la ruta con los gendarmes, diciendo, bueno, yo acá no tengo nadie con quien hablar porque esto es una expresión popular masiva, me declaro incompetente para reprimir. Bueno, y ahí el gobernador Zapac está obligado a entregar una serie de concesiones que finalmente no va a cumplir, lo cual da lugar al segundo Cutralcazo, ¿no? A la extensión de estas protestas que van a terminar con el asesinato de Teresa Rodríguez, una de las, digamos, de las imágenes icónicas de este proceso de protestas. Al poco tiempo se va a trasladar este proceso al norte del país, ¿no? Lo mismo que pasaba en el caso de Cutralcó, en Tartagal y Mosconi también el proceso de privatizaciones, etcétera, hace que haya una fuerte desocupación y la ruta 34, que era también la ruta que habilitaba el ingreso a toda esa zona, se transforma en un punto importante de protestas de toda la población y se empiezan a formar al mismo tiempo movimientos de desocupados, asambleas de desocupados, asambleas populares, en donde confluyen los vecinos, se toman decisiones sobre cómo avanzar en las protestas y en el año 2000, después de una primer oleada que tiene eje en el 96, 97 también, en el año 2000, en Tartagal se produce también un levantamiento de desocupados que en este caso va a tener el acompañamiento de trabajadores de los choferes de colectivos, porque los sueldos se empiezan a atrasar, se empieza a generar un descontento generalizado en la zona y
efectivamente se dan los enfrentamientos más fuertes en ese momento, que concluyen con el asesinato de Aníbal Berón, otro de los referentes, digamos, o íconos, digamos, de lo que fueron tanto las resistencias como las represiones en este momento. Claro. Ahora sí, este asesinato despierta la bronca popular y obliga a las burocracias sindicales a convocar a un paro de 36 horas, en el que se calcula que participaron, además de los trabajadores sindicalizados, entre 150.000 y 200.000 piqueteros. Es decir, genera una reacción muy importante a lo largo de todo el país. Y a mí me gustaba una frase que había encontrado en una prensa de aquel entonces, que dice: estas demostraciones callejeras ya no son cegetistas, refiriéndose a la CGT, que hacía paros domingueros en muchos casos, sino setentistas, es decir, se volvían a métodos radicalizados. Piensen que en este caso, en el caso de Tartagal, después del asesinato de Aníbal Berón, se toman las comisarías, se le quitan en muchos casos las armas a los gendarmes, se llega incluso a mantenerlos secuestrados durante un par de horas, es decir, métodos realmente radicalizados como los que se habían visto en los 70 por parte, bueno, de estas asambleas populares, de estos sectores desocupados que no encontraban ninguna respuesta, digamos. ¿Te puedo agregar algo, Gaby? Ahí lo que está muy bueno de lo que estás contando es como en esos procesos de lucha tienden a surgir como coordinadoras, ¿no? Como formas de asamblearias de decisión entre ocupados, desocupados, distintos sectores de la población, pero con una forma de democracia directa, digamos. Totalmente. Esto es, en realidad, lo que es más interesante es que muchas de estas cosas van quedando, y el 2001 en cierto sentido no sale de la nada, sino Claro. que es parte de estos procesos. Y nosotros en 2001 vimos que incluso con llegada muchos al AMBA. kilómetros de distancia, claro, muchos kilómetros de distancia, en La Matanza, en Capital Federal, en distintos lugares, aparecen de vuelta estas asambleas vecinales, asambleas populares, y sobre todo es interesante que aparecen estos reclamos de trabajo genuino, unidad de los distintos sectores, ¿no? Que con el correr de los años van a ir, digamos, desapareciendo en muchos casos, ¿no? O sea, esta idea de pelear realmente por recuperar el trabajo, sobre todo quienes, digamos, lo habían perdido hace poco tiempo, bueno, luego fue intentado canalizarse, digamos, a través de la entrega de algunos subsidios, de la relación con el Estado, pero ya incluso perdiendo la perspectiva de tener ese trabajo genuino. Y, por otro lado, con el correr de los años, otra de las tradiciones que se fue perdiendo fue esta de que trabajadores ocupados y desocupados pelearan de la misma manera por, en definitiva, lo que son las peleas generales de la clase trabajadora. Obviamente en ese momento hubo importantes ejemplos que hoy sirven para pensarlo. Por ejemplo, en el caso de Sanón hubo una importante confluencia, me refiero, ¿no?, a la fábrica recuperada en Neuquén, una importante confluencia entre la pelea por recuperar la producción, digamos, y que la fábrica se ponga bajo control obrero, con la incorporación de trabajadores desocupados a la fábrica. Fue una interesantísima ejemplo Más las madres del Alto de Valle, sectores de organismos de derechos humanos, Claro, estudiantiles todas las de la coordinadoras. Universidad del Comahue. Exacto. Entonces digo, por un lado quedan todos esos ejemplos muy interesantes. Por otro lado, bueno, la idea esta de que hoy el problema de la desocupación vuelve a aparecer, vuelven a aparecer sectores que están por ahí menos referenciados en las o menos, digamos, posibilitados de organizarse en sus sindicatos por la acción de la burocracia sindical, etcétera, y que buscan, digamos, alguna manera de confluir con otros sectores. Bueno, en definitiva, los orígenes del movimiento piquetero permiten pensar algunos de estas experiencias, y también permiten pensar qué cosas hay que superar de las peleas que se dan hoy. O sea, evidentemente, para que avance la pelea de los desocupados, es importante que los trabajadores que hoy están sindicalizados tomen esas peleas en sus manos, incluso se realicen estas acciones de coordinación que evidentemente fueron muy importantes para sumar el apoyo de las poblaciones,
¿no? Que tal vez tenían otros reclamos y otros problemas, pero que se sintieron identificados. Y bueno, y esta cuestión también de la acción directa, ¿no? O sea, contra las acciones rutinarias, domingueras de la burocracia sindical, bueno, las acciones que fueron decisivas, que jodían realmente al poder político, ¿no? Déjame, sí, que te sume algo para actualizar, también para pensar esto, ¿no? Cuando se divide entre ocupados, desocupados, precarizados, no precarizados, tercerizados, no tercerizados, etcétera, lo que se está haciendo es haciendo propia una división que genera el capitalismo para debilitar a la clase trabajadora. Y hoy lo vemos, por ejemplo, con el paro de los trabajadores aceiteros. Qué poderoso sería si se junta con, por ejemplo, el paro de transporte en todo lo que es la zona de Santa Fe, aceiteros, más los precarios como los call centers que están ahí en lucha de Heilatam, más los precarios que trabajan para los Rappi, más quienes están peleando por tierra, muestra que la clase trabajadora unificada y combinando su masividad con sus sectores estratégicos tiene una fuerza terrible, que eso es lo que no quieren que quede claro. Sí, totalmente. Y además, perdón, te agrego una cosita más, pero en ese momento estábamos hablando de una situación de una ofensiva neoliberal enorme. O sea, todas estas resistencias se dan en un momento muy defensivo para la clase trabajadora, muy malo. Hoy el capitalismo está en crisis en todas las partes del mundo y además hubo años previos en donde, digamos, se recompuso en cierto sentido la clase trabajadora, entonces existen más posibilidades de que esa acción sea mucho más fuerte incluso de lo que la fue en los 90, Claro. digamos. Sí, Por lo menos yo dejo esa reflexión de que nos acordemos que estábamos hablando de un momento de 25% de desocupación, o sea, entonces hoy no es esa la situación, hay más fuerza en realidad para pelear. Bueno, está esta cuestión subjetiva, si se quiere, o de cómo, digamos, encarar estas peleas, que bueno, evidentemente, por lo menos desde la izquierda, ¿no? Está planteado pensar esa perspectiva. Y que en los 90 te decían que la clase obrera no existe, o sea, yo me crié en esa década imaginándome a la clase obrera dentro de un subsuelo, y la pandemia, con todo lo contrario que trajo y demás, demostró que la clase trabajadora es la que hace andar el mundo, más allá, y por todos los conflictos que venimos reflejando, incluso todo el debate con la tecnología y demás, son las y los trabajadores quienes hacen andar a este mundo, y que es otro momento histórico y la clase obrera está. Bueno, nos encantó la reflexión, Gaby, se va hilando también con lo que venimos discutiendo acá y problematizando un poquito en el programa, así que ya la vamos a estar subiendo en un rato para difundirla. Te mandamos un abrazo grande y no te dejes amedrentar por quienes te dicen que estás dormido porque Estás estamos muy bello, despeinados. estás muy bello, Estás Gaby. muy bien. Muchas gracias, nos vemos, che, suerte. Un abrazo, ya volvemos con más Alerta Spoiler.